buenas a todos, bienvenidos al canal Cuestionando la Realidad. Yo soy Vicent Bori, el que cuestiona la realidad para poder comprenderla, transformarla, encauzarla y darte unas nociones que luego tú te busques en la vida, porque si resuenas bien y si no, pues cambias de canal. Pero deja tu me gusta, que a mí me encanta que lo hagas. Y suscríbete, hermanito. Seguimos. Hoy nos viene a visitar nuestro amigo Rico, ya estuvo aquí el otro día. Él pues tiene cosas muy ricas, el Rico, y hace buenos regalitos y yo lo quiero un montón. Es mi amigo de Burgos, es muy sabio y el otro día hablamos de CBD y hoy vamos a hablar de lo que comes te está matando o curando. Lo que nadie te dice sobre nutrición, ya que él es un gran estudioso de la nutrición y os lo voy a presentar. Vamos para allá. Vámonos. Aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal, tío? Todo bien por aquí. Deseando compartir un poquito con la gente. Claro, tío. Aún no se ha publicado, pero el otro día tuvimos una charla que va a dar mucho que hablar, Sí, la ¿verdad? verdad que unos temas empiezan a hilar con otros y al final acabamos en Júpiter, tío, hablando de En cosas. Júpiter. Pero bueno, estuvo bien y se nos pasó amena como va a ser esta. Cuéntanos, hoy nutrición, ¿qué fue lo que te hizo, cómo decirlo? Que lo tenía que apuntar. ¿Qué te llevó a interesarte por la nutrición de forma tan profunda? A ver, yo al final siempre he tenido curiosidad desde chaval, la verdad, me acuerdo pues con unos 12 años o así, que yo me hacía el dormido cuando pasaba mi madre a hacer el chequeo por las habitaciones, yo me hacía el dormido, tío, y luego me despertaba y me ponía una radio aquí en la oreja que escuchaba Cebrián, que era, bueno, La Rosa de los Vientos y tal, y ya desde entonces, pues curiosidad, y al final siempre me he hecho las preguntas básicas, ¿no? De qué somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, esas preguntas que la gente normalmente se olvida de responder porque están metidos en su vida, en la vorágine, en la rueda del hámster, que lo llamo yo, que al final es trabajar, y llega un momento de la vida que dices, hostia, depresión a los 40, a los 50, a los tal, porque no sé quién soy, no sé qué hago aquí. Entonces yo empezaba a intentar responder esas preguntas. Y dentro del qué somos, pues me parece importante también entender qué tenemos que comer, ¿no? Al final, más allá de filosofías o cosas así, que al final es un poco lo que yo creo que la gente se pierde en eso. Es decir, eh, tenemos ese problema normalmente de entre lo real y lo mental, ¿no? Nosotros muchas veces los humanos nos perdemos en la mente, en decir, no, es que yo creo que no sé qué, yo creo que tal, ojalá fuese... No, no, a ver, la realidad es la que es y en función de la adaptación que tengamos a ella y de la comprensión que tengamos, pues estamos viviendo más, digamos, la vida real desde el espíritu. Es decir, a mí también me gustaría que la vida fuese de otra manera o que tal, pero es la que es, hay que comprenderla, hay que estudiarla y dejar de un lado, por ejemplo, pues eso, yo soy vegetariano porque no sé qué, porque los animales no sé qué. Esas son opciones filosóficas y nosotros vamos a intentar, o yo lo que he intentado, es llegar a una realidad biológica, o sea, analizando un poco el cuerpo humano, cómo funciona, su aparato digestivo, todas esas cosas, para poder llegar a qué tenemos que comer más allá de filosofías o de lo que a mí me gustaría. Porque muchas veces la gente va, no, es que yo tal, yo. No, a ver, la realidad es la que es. Te tienes que adaptar tú a la realidad, no la realidad adaptarte a ti, porque entonces estás haciendo un sesgo cognitivo que te va a llevar a, en este caso, a enfermar. Muy bien. Pues respecto de lo que me comentabas, pienso que la gente, pues en la rueda de la rata que decías, ¿no? Vive con un piloto automático y en vez de conectarse a la realidad, al universo, al planeta que está funcionando, se desconecta del planeta, de la realidad y de sí mismos. Y simplemente es trabajar, borracharse, ver series y no pensar. Y cuando piensan, con automatismos, piloto automático y el qué pasará en el futuro, vamos a la peor, qué hice en el pasado, culpa y tal. Pero bueno, venimos a hablar de nutrición, aunque Yo los tenía... pensamientos también nutren y tal. Sí, Y también, pues nutrición yo lo veo como cuidar tu templo, ¿no? Tu cuerpo. sí, macho, la verdad que eso es interesante, sí. Al final es un poco el soporte del alma, digamos, entonces tenemos que intentar mantenerlo limpio, mantenerlo lo más puro posible, porque eso también va a permitir más conexión con los otros planos, porque al final tenemos un templo adecuado para que
el alma o las energías sutiles lo habiten y lo visiten. Genial, hermano. La segunda pregunta creo que ya la estás contestando más o menos. ¿Qué te hizo fue cuestionar la realidad de lo que nos enseñan sobre la alimentación? Si quieres Pues apuntar alguna cosa más. sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, pues analizándome a mí mismo y observándome, ¿no? Llegó unas navidades, eso fue el punto que me hizo clic. Pues yo sí que había leído muchas cosas de nutrición, tengo bastante, digamos, un tercio de mi biblioteca son de cosas de nutrición. Y luego nada, estoy terminando también el grado superior y me faltan las prácticas, o sea que ya prácticamente se puede decir que soy nutricionista. Pero bueno, sobre todo en las navidades, que claro, yo dije, a ver, realmente la finalidad de comer es obtener energía, ¿no? Entonces, Ujú. para poder funcionar. Entonces, ¿por qué yo, que estoy ahora comiendo aquí un montón y se supone que cosas buenas encima, pues no, porque en Navidad la peña se rasga los bolsillos, Sacan claro, las gambas. claro, tienes gambas, tienes no sé qué, tienes cosas de puta madre, o sea, comida en principio muy buena, que debería nutrirte, que debería darte energía. Y sin embargo, después de la comida me sentía pues carente de energía totalmente. Entonces eso fue un poco lo que me llevó a plantearme si realmente estábamos comiendo bien o no. Porque claro, estás inmerso en un sistema de alimentación, digamos, en una cultura, y al final, si no te planteas las cosas, vas a seguir la rueda que decíamos antes de la rata, del hámster, pero con la alimentación también. Al final, pues mis padres hacen esto, mis abuelos hacen esto, toda la sociedad hace esto, pues yo lo repito. Ahí entra un poco el cuestionamiento propio y ya te digo, a mí lo que me hizo clic es eso, estoy comiendo lo mejor del mundo prácticamente, ¿no? En Ujú. estas fechas y no tengo energía, sino al contrario. Claro. Digamos que lo que tengo entendido yo es que la comida copiosa, como una fabada, una bandeja paisa, mi mujer es colombiana, por ejemplo, cosas así que están bien cargadas, como que te quitan la energía, te hacen ganas de echarte una buena siesta, ¿no? A ver, todo proceso digestivo nos va a requerir una energía, ¿vale? Va a Ujú. requerir una energía para poder digerir los alimentos. La cosa, luego hay diferencias. Hay que diferenciar sobre todo tiempos de digestión y combinación de alimentos. Eso es fundamental. Por ejemplo, los tiempos de digestión tendríamos, por ejemplo, las frutas o verduras. Eso va a tener muy poco coste energético de digerir, porque tú Mm. piensas que los alimentos vienen como, vamos a ponerlo de manera gráfica sencilla, como en ladrillos, digamos, ¿Sí? que luego el cuerpo tiene que descomponer para sacar los Ajá. minerales y los componentes más pequeños de esos ladrillos y con Sí. esos componentes el cuerpo fabrica lo que necesita. Por ejemplo, las Ajá. proteínas. ¿Sí? Las proteínas son uniones de aminoácidos, que son las moléculas más pequeñas que componen las proteínas y forman un ladrillo, ¿no? Imaginemos esto es una proteína, ¿no? Pues al digerirla, el cuerpo lo que va a hacer es separar todo en aminoácidos Sí. pequeñitos y luego esos aminoácidos los va a utilizar para formar estructuras internas y externas, por la piel, tal, que vamos renovando cada día, estamos renovando piel, estamos renovando un montón de cosas. Todo eso procede de los alimentos. Entonces, la energía que vamos a utilizar en separar ese ladrillo, hay un coste energético para poder llegar a hacer eso. Entonces, si la digestión se lo ponemos más fácil con combinación de alimentos o directamente con los aminoácidos directamente, por ejemplo, en este caso sería conveniente el polen. El polen tiene 19 aminoácidos, o sea, es el alimento de aminoácidos más completo y el cuerpo Y- ya no va a tener que gastar la energía en deshacer el ladrillo, sino que directamente le estamos dando los elementos para que él los coja y decir, pues estos aminoácidos los necesito para el hígado, esto es para tal. Eso luego es totalmente automático y es fascinante cómo funciona el cuerpo por dentro. Es una máquina perfecta que bueno, también hace pensar en un diseño inteligente, ¿no? Porque al final yo pienso la gente atea y tal, yo les digo siempre lo del coche, ¿no? Digo, a ver, un coche, digo, yo te pongo ahí las piezas, tío, y no tienes cojones en 100.000 millones de años, tío, por azar, a mezclar las piezas, no, por azar, voy a probar esta con esta, a ver si esto, no sé qué. No tienes huevos a que el coche funcione, tío. Y te dejo un puto millón de años. Pues el cuerpo es igual, o sea, funciona de una manera tan perfecta, todos los engranajes, de una manera tan perfecta que es imposible pensar que es el azar, es que no tiene ningún sentido, pero bueno, como nos han adoctrinado un poco, Genetistas hubieron unos cuantos, ¿no? ¿Quieres bah, decir?
Sí, no sé, al final nos han adoctrinado un poco en esto, ¿no? En el ateísmo de no creer, de no tal, pero joder, la propia realidad ya te lo está... Darwin iba financiado. Bueno, Masón grado 33, Va, sí, está... sí, Y con Darwin seguramente. siempre hay como para elegir normalmente, ¿no? Y por un lado está Darwin, que nos lleva al supremacismo, nos lleva a, bueno, a la competitividad, que es lo que por Sí, eso, sí, sí. pues, parece que es masón, por eso ha interesado Darwin y no Margulis, que Margulis es una científica también muy importante, que ella lo que opina es que hay sinergias, o sea, que no es competitividad, que el avance y la supervivencia se logra mediante una simbiosis. Es un modelo completamente diferente. Tenemos la competitividad, que es al final lo llevamos también al plano, digamos, social o económico, laboral, y por el otro lado está la colaboración, que yo personalmente me sitúo en ese polo. Pero no se le conoce casi a Margulis, salvo que seas un No, estudioso. Yo pues la carrera, al final la carrera me lo enseñaron y tal, pero Darwin lo sabe, lo conoce todo el mundo, vaya. claro, sí, su foto. Vale. Respecto a lo que decías, por tomar por tocar alguna cosita respecto de los aminoácidos, ¿es posible que el huevo tenga todos los aminoácidos? Sí, el huevo es perfecto, es la proteína ideal. De hecho, se Vale. utiliza Y como encima para... tiene grasas también, ¿no? O sea, no es Sí, todo proteína, también grasas. sí, de hecho, Muy bien. últimamente están diciendo que hay que consumir más. Hubo una temporada que decían que había que consumir 3 huevos máximo, ahora están diciendo que casi puedes comer 3 huevos al día si quieres. A ver, Sí, ten en sí. cuenta que las recomendaciones y eso, pues al final hay mucha parte contaminada por la OMS, por las farmacéuticas, que lo que quieren es que enfermen. Lobbies, sí, Claro, entonces, tal cual. pero el huevo es la proteína, digamos que cuando se estandarizan los valores de la proteína, el huevo es el 1. Y luego a raíz de ahí se comparan. Por ejemplo, la carne sería el 0,90, en el pescado el 0,80, pues van perdiendo valor nutricional comparándolos con el huevo, que sería la proteína perfecta. Muy bien. Y respecto a lo que decías de que B12 la también. También vegetales. Sí, dime, dime. tiene vitamina B12 también, que eso es importante. Si, por ejemplo, hay gente que toma la opción filosófica de voy a ser vegetariano, pues hombre, los huevos tienen la B12, así no te tienes que andar tomando pastillas, porque eso me parece ridículo. O sea, vamos a ver, tomas la opción filosófica de que a mí me parece muy bien lo de defender los animales y creo que hay Ajá, los ajá, vegetarianos estrictos o los radicales incluso que hacen acciones para reivindicar eso, creo que se sí, equivocan porque creo que podemos encontrar puntos en común en toda la sociedad, por ejemplo, en ajá, pedir un bienestar animal. Yo, aunque consuma carne, no quiero que los animales sufran, porque no correcto. son seres vivos que hay que respetarlos, que hay que honrarlos. Y bueno, al final estas opciones filosóficas se pierden un poco en radicalismos a veces y creo que, bueno, pues por ejemplo, no tiene sentido de yo decir, no, voy a comer tal, habrá que intentar comer natural y real, ¿no? Entonces, yo voy a Claro. comer vegetariano, pero necesito tomar suplementos de vitamina 12. A ver, entonces no estás comiendo natural porque en la puta historia de la humanidad nunca ha habido suplementos de nada, macho. Nos hemos tenido que apañar en la naturaleza. Entonces, no me vengas con, no, es que esto es más no sé qué. Estás comiendo unas pastillas de un bote, tío. ¿No será mejor comerte un puto huevo? O sea, no sé, a mí me parece algo ridículo. Me enciendo y todo, macho. Vale. Eh, Mejor en la vida no ir a los extremos y, como tú dices, encontrar el equilibrio y sobre todo en lo natural. Una otra cosa que te quería comentar era respecto a las comidas, la primera del día, decías que que los vegetales y las frutas te daban mucha energía. ¿Qué, opinión te merece empezar el día en vez de con un bocadillo, con unos cereales, empezar el día con una buena ensalada y con huevos duros? Sí, bueno, es una opción, la verdad. Luego hay que adaptar un poco en función del esfuerzo y del gasto energético que vayamos a tener. Yo, por ejemplo, lo que hago es intentar respetar, porque por la noche el cuerpo lo que hace es elimina Ujú, toxinas, limpia. Entonces tú piensas que a la mañana siguiente, en cuanto tú metas algo de alimento que al cuerpo le cueste energía para digerirlo y va a generar residuos metabólicos, también todo alimento va a generar una serie de residuos que el cuerpo tiene que eliminar. Entonces, si ya empiezas con un desayuno fuerte, vas a interrumpir el ciclo de eliminación. Lo ideal sería o bien no comer nada o bien comer una fruta o siempre enteras, ¿vale? Porque los zumos y eso lo que hacen es aumentar el índice glucémico, porque la naturaleza está todo pensado y las frutas llevan siempre una fibra, una piel, que eso lo que hace es que la digestión sea más lenta y no cree un pico de azúcar en la sangre.
Entonces, Pico de glucosa, ¿no? claro, yo lo que haría es, pues bien, o algo de verduras o algo de fruta. No metería nada más pesado, aunque los huevos sean buenos, no los dejaría para empezar el día, a no ser que tengas que hacer una carga de trabajo interesante. Si tienes, por ejemplo, que Vale, ponerte a estudiar o que tienes que trabajar en un trabajo físico, yo, por sí. ejemplo, joder, a veces que he trabajado en el Carrefour descargando fruta y ahí no podía solo comer una naranja porque me moría luego depende, hay que ajustarlo un poco a tal, pero en general, si la gente se lo puede permitir, lo ideal es estirar lo máximo sin alimentos para que el cuerpo siga depurando Sí, es y que también, y también pues, quería, frutas o verduras, sí. Siempre bien quería, combinado. quería comentarte, claro, en mi caso he dicho desayuno, pero yo lo que hago es juntar el desayuno y el almuerzo. A lo mejor me levanto a las 7 y hasta las 11 no como nada, son 4 horas. No, está genial. No, no, no como hacía toda la vida, que los 20 primeros minutos del levantarme ya estaba comiendo. Yo estoy Sí, mucho más a gusto ahora. seguro que bollos o cereales o mierdas de esas, claro. Sí, galletas y Claro, eso ya mejor le no supone pensarlo. un esfuerzo de la hostia. Y seguramente con Hablan, leche, una mala combinación, pues nos hemos estado intoxicando toda la vida, pero que te digo, pues un poco por cultura de, oye, sí, lo hace programación. mi familia, pues lo hago yo, porque no me planteo otras posibilidades, ¿no? Justo la próxima pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué errores cometías tú mismo o ves que la gente comete antes de entender cómo funciona el cuerpo realmente? Vale, a ver, sobre todo, pues eso, seguir un poco las praxis de alimentación que te han impuesto, digamos, que tampoco te las imponen, simplemente estás ahí, ¿no? En ese contexto e imitas, ¿no? Y no te planteas nada. Por ejemplo, lo que te digo de la combinación de los alimentos, eso es fundamental. No sé si lo vamos a tocar en otro punto, si quieres lo desarrollo ya. ¿Él? En la combinación de los alimentos, eso era Ah, sobre todo. combinación. Tócalo ya, tócalo ya. Eso era lo que más fallaba. Y luego al final también en incluir ciertos alimentos que realmente no son buenos. Por ejemplo, mira, en Okinawa, una isla de Japón, es la mayor esperanza Sí, de vida de todo el mundo. Tienen sí. 120 años de media, o sea, imagínate. Y el humano puede llegar a incluso hasta más. Lo único que nosotros mismos nos envenenamos mentalmente, emocionalmente y también con la comida. ¿Vale? Entonces, yo me empecé a rayar también con eso, investigando un poco las culturas aborígenes, también un poquito comparándolas con Occidente, y resulta que las culturas aborígenes no encuentras las enfermedades modernas. O sea, no hay rastro de Parkinson, diabetes, Alzheimer. Todas esas cosas son enfermedades del mundo moderno, civilizado, entre comillas. ¿Qué pasa? Que ellos, por ejemplo, la diferencia básica son los alimentos procesados y sobre todo el consumo de cereales. O sea, realmente por lo que yo he podido investigar, y hay muchos autores que lo confirman, ¿no? Es que nos hemos quedado evolutivamente, nos hemos quedado en el recolector cazador. Entonces, eso es nuestro organismo funciona así y digiere de esa manera. No podemos pensar que, bueno, que a mí me da igual porque no sé qué, porque eso está muy rico, porque esto es cultural. No, no. Nos hemos quedado en el recolector cazador. Eso significa que va a haber muy pocas posibilidades de combinar alimentos entre sí y desde luego un recolector cazador no se va a poner nunca a coger, segar trigo, molerlo, no sé cuál, todas esas historias, eso no existía antes y eso son alimentos que nos envenenan. O sea, todos los cereales nos envenenan realmente. Elevan el índice glucémico del cuerpo, los niveles de glucosa y eso hace que el páncreas trabaje mucho y al final acaban generándose enfermedades a raíz de eso. Luego, también acidifica la sangre, crea inflamación, el gluten y bueno, Ujú. los cereales sería mejor dejarlos aparte, o sea, para un consumo ocasional y luego lo importante sobre todo, que es lo que yo hacía mal y creo que todos lo hacemos por la cultura en la que estamos, es la combinación de los alimentos, ¿vale? El estómago es una cavidad que solo tiene la capacidad, como cualquier otra cavidad o recipiente, solo puedes tener un pH cada vez, ¿vale? Una Ujú. acidez. Entonces, hay alimentos que necesitan determinada acidez para ser digeridos, para ser destruidos, y otros alimentos que necesitan otra acidez para ser destruidos. Para disolver el ladrillo ese del que hablaba, de los aminoácidos, por ejemplo, para las proteínas, necesitaríamos un pH ácido en el estómago, ¿vale? Que es Ajá. lo que va a dar las uniones entre los diferentes péptidos y va a provocar la separación de los aminoácidos.
por ejemplo, los hidratos de carbono, pueden ser las patatas, zanahoria, Pan, el arroz. luego todos los cereales, eso necesita un pH básico. ¿Qué pasa? Que solo podemos tener un pH a la vez en el estómago. Es imposible tener dos. Es que no se puede. Eso me Entonces, suena, perdona, es que si no se me olvida, a la dieta disociada en la que me hablaba mi madre. sí, ¿Puede sí, ser? esa es la historia. La dieta Qué bueno, disociada, qué sabias son las madres. sí, macho. Eso, joder, tu madre sí. La mía, desde luego, que se queda con cara de cuadro cuando le digo. Sí. Sí. Luego, pues, a ver, se llama de muchas maneras también. Se conoce también normalmente como trofología. El Ajá. doctor Calvo, el doctor Lezaeta, hay varios doctores que han tratado este tema de una manera. El doctor Montignac, creo que era el de la dieta disociada, el que la hizo famoso. Y al final es que es así como funciona el cuerpo. O sea, no es cuestión de. Se llaman dietas, pero a mí no me gusta llamarlo dietas. Me gusta buscar la forma correcta de alimentarte y seguirla. Lógicamente, yo también hago mis excepciones, porque yo qué sé, igual vas yo qué sé, a una boda de no sé quién o a comer a casa de tal, y es lo que Ujú. hay. Es lo que hay. Y tampoco vas a. No, yo. Cumpleaños, no sé qué. Pues yo qué sé. Pues algún día yo tengo, por ejemplo, la norma de 30 días al año, o sea, un mes al año me lo salto. No seguido, sino que digo, pues mira, 30 días, oye, pues me como un arrocito con bogavante que está de cojonudo, me como una tortilla de patata, me como no sé qué, pero de normal intento ser estricto en esto, porque más que también luego, pues eso, generar residuos metabólicos indeseables, por ejemplo, tú si mezclas bien los alimentos, es decir, las proteínas y los hidratos son incompatibles. Y al mezclarlos mal, lo que vas a generar son diferentes gases, diferentes bacterias. O sea, mediante esta forma de alimentación, lo que vamos a hacer es elegir nuestra microbiota. O sea, nuestra salud intestinal, que al final de ahí, en el intestino, ocurre la recaptación de serotonina, por ejemplo, procesos tan importantes como ese, que al final se trata de un poco de la salud mental también, porque todo está conectado y tenemos ahí un tejido neuronal. Serotonina es la de la felicidad. Eso es. Entonces, si no estamos con una salud intestinal correcta, no vamos a tener esos procesos que ocurren de manera automática, los vamos a destruir. También ocurre, por ejemplo, con el gluten, ocurre la destrucción del tejido de la mucosa intestinal. Este tejido lo que hace es proteger, porque directamente al pasar por la mucosa, directamente el alimento llega a la sangre ya, o los nutrientes o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, imagínate que la pared intestinal es una cosa así y se cuelan Ujú. los nutrientes esenciales, se cuelan por los huequitos, ¿no? Que son Sí, pequeñitos. El gluten lo que hace es hacer así, ¿vale? pero no Los sé. hace grandes. Entonces, lo que permite es pasar sustancias que de normal no podrían pasar por su diámetro. Claro, Queda claro. protegido por la mucosa intestinal. Pero la mucosa intestinal la reventamos con el gluten de tal manera que empiezan a pasar alimentos a la sangre y eso tiene mucha relación también con las alergias. Alergias, Ah, intolerancias, todo esto que se está dando mucho ahora porque sí, pasan determinadas sustancias que no deberían pasar, pasan a la sangre y el cuerpo no la reconoce. Entonces la reconoce como algo externo, como algo que no debería estar ahí y y no. crea un mecanismo de defensa que las ataca a través de, por ejemplo, reacciones las llaman enfermedades autoinmunes y con eso se quedan eso es una autoinmune. Ya, pero ¿de qué viene? ¿De qué viene? ¿Qué hay detrás? Eso es una alergia, ¿qué hay detrás? Pues muchas veces está la salud del Claro, intestino, que no la cuidamos. Entonces, esta forma de alimentación lo que busca es tener un intestino sano y que tú elijas las bacterias que quieras que te pueblen, porque al final nosotros no somos un ser humano así separado de tal, estamos en simbiosis, como decía Margulis, y estamos continuamente interaccionando y nuestras bacterias en realidad son lo que nos definen a nivel de salud. bravo, tío, bravo. Me encanta, me encanta. Se nota que pilotas. Pues, por ejemplo, es importante también los tiempos de digestión. Por ejemplo, las frutas y verduras tendrán tiempos de digestión cortos, de Ajá, unos 20 ajá. minutos, siempre que los mezclamos bien, teniendo en cuenta la acidez de los alimentos. O sea, por ejemplo, las frutas ácidas con las frutas ácidas, las frutas dulces con las dulces. El plátano no puede mezclarse con una naranja. Esas macedonias que tanto nos gustan a nivel sensitivo, ¿no? Que es lo que nos pierde, a nivel de paladar, o toda la cocina moderna que hay, o la antigua, busca siempre el paladar. Y se está olvidando de que no hay que comer, hay que nutrirse. Está bien, pues Claro, es lo que importante. claro, lo que decías tú de un cocido de tal, pues a mí me encanta, pero lo como pues una o dos veces al año, porque es una mezcla, eso es una bomba de relojería. Ah, De hecho, luego, luego se nota que es una bomba, sale.
Sí, sí. Sale, ¡bomba! Díselo al tío Roca, ¿no? Luego es Para interesante acabar también con... Sí, dime. eh, que hay, tú puedes analizar, yo creo que lo interesante de estas dietas, por ejemplo, es eso de pues, lo que he dicho, tiempos de digestión, frutas y verduras, unos 20 minutos, depende, el plátano tarda algo más, pero se puede encontrar todo esto en internet. Las carnes, unas 2 horas, si mezclamos carnes con hidratos, que se puede hacer siempre que la proteína tenga un alto nivel de grasa por encima del 30%, se podría mezclar. Eso llevaría 3 horas de digestión. Hay que Ujú. saber qué mezclas hay que Claro, hacer. Las verduras se pueden mezclar con todo, por ejemplo, el pescado con las proteínas entre sí, los hidratos entre sí, pero luego hay que tener una serie de combinaciones en cuenta que si no lo que va a hacer es, pues eso, jodernos internamente, generar enfermedades y también es importante, yo considero, hoy en día sucede una cosa muy peligrosa, Vicente, es que dime. todo el mundo, debido a la información que hay, todo el mundo puede encontrar una justificación a su creencia, porque Claro, hay tantas investigaciones y tanta información y tantas filosofías que si yo quiero ser vegetariano, quiero ser no sé qué, o quiero comer solo el currusco del pan, pues voy a encontrar algo que me lo justifique. Y eso no puede ser, hay que ir siempre a la biología y sobre todo ir a el campo de experimentación o el laboratorio, ser tú mismo, que eso nos han quitado ese poder. Nos han dicho, sí, no, los expertos, ser los de la bata científico de blanca, ti. claro, los de la OMS, los de la bata blanca, no, tú eres tu campo de pruebas. Y eso es importante volverlo a retomar. En este caso significa, por ejemplo, yo veo los residuos que saco que, por ejemplo, no huelen. O sea, la caca cuando comes de esta manera no huele. No huele porque Ajá. no hay bacterias. El olor viene del proceso metabólico de las bacterias que tenemos en el intestino. Si las bacterias son positivas y estás haciendo una correcta digestión, lo que salga de tu cuerpo va a salir puro, inmaculado. O sea, va a ser simplemente residuos que el cuerpo no digiere, pero, por ejemplo, no tienen olor. Y sin embargo, si mezclas mal, ya estás viendo que tienen olor. Si mezclas bien, puedes comer en cantidad que no te va a suponer un esfuerzo la digestión. ¿Vale? Son digestiones Ujú. muy rápidas. Sin esa sensación que te decía de las navidades, de estar cansado, de estar, Ya, wow, comido, tal, me tengo que echar la siesta, eso se acaba. pesado, ¿sabes? Sentirte Claro, pesado. te sientes ligero y puedes comer de todo, pero sabiendo cómo combinarlo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Nada, simplemente dos palabras respecto a lo que has dicho y es ingeniería social. O sea, nos programan como quieren, las gambas en la Navidad, no sé qué, no sé cuántos, comer va al desayuno las galletas María y lo hacen en un montón de cosas. Ya lo hemos tocado este tema con nuestro amigo Javier Pérez Nieto, no de respecto a la nutrición, pero lo hacen en todo. Y en este canal luchamos contra la ingeniería social y a través de preguntas y respuestas con invitados de calidad, pues intentamos crear un primado positivo y unos datos que la gente experimente con ellos y encuentre la verdad y le resuene, vamos. Y si no le resuena, pues hay muchos canales en YouTube, amigos. Seguimos. Bloque 2, nutrición y salud total. ¿Qué estás viendo ahora mismo en los últimos estudios que te haya sorprendido? Algo que la mayoría de gente aún no sepa. Bueno, pues es buena pregunta. Eso, por ejemplo, lo que he comentado hace nada de el segundo cerebro, ¿no? Que le llaman, que es el intestino, que en realidad sería el Claro. tercero. El primero es el corazón, tiene el tejido Ajá, más ajá. potente neuronalmente, el más potente electromagnéticamente, es el que recibe Lo la sabe información todo. y luego el cerebro lo procesa. El corazón recibe la información, es el que recibe los estímulos realmente. Luego el cerebro es el que lo procesa. El primer cerebro sería el corazón, el segundo cerebro sería el que llamamos cerebro, el tercer cerebro sería el cerebro del intestino. Eso es interesante por lo que te digo, de todas las investigaciones que hay a nivel de recaptación de serotonina y de otros neurotransmisores que se producen en el intestino. Eso es una cosa muy interesante porque si tú no cuidas tu intestino vas a enfermar también a nivel psicológico. Está todo conectado. Somos un organismo holístico. Somatizas, ¿no? Sí, sí. Y luego también es muy interesante a nivel de los carbohidratos y tal que comentaba antes. Ahora se ha descubierto que, por ejemplo, una pasta, un pan, un arroz, unas patatas, si tú lo cocinas y te lo comes, va a elevar los niveles de glucosa. Pero si yo lo cocino, lo meto al frío 24 horas, eso va a provocar que unos cambios en el almidón, de tal manera que va a pasar a ser fibra.
Entonces, luego lo puedes comer tranquilamente porque ya no va a existir ese problema de picos de glucosa. Aún así, yo considero que, ya te digo, no son alimentos que habría que consumir más ocasionalmente de lo que lo hacemos porque estamos basados un poco en cereales y eso no es bueno. Tenemos que ir al recolector cazador, ¿vale? Sobre frutas, verduras, huevos, carne y pescado. Esos serían los 5 alimentos que hay que comer, combinándolos bien. Luego se puede ampliar un poco, pues eso, las patatas, por ejemplo, dentro de los carbohidratos sería de lo mejor porque no tenemos que procesarlas. O sea, tú vas por el campo y puedes encontrar una patata. Sin embargo, el trigo, coger una flor de trigo, comértela así, pues nadie lo hace. Tienes que coger, separar la cáscara, molerlo, no sé qué. Y hay un proceso que en ese desvirtúas también, quitas la cáscara que tiene minerales, que el cuerpo siempre va a digerir el alimento en su estado original, aunque no esté en su estado original. Eso es importante, porque, por ejemplo, el arroz, si no lo compras integral, lo que va a hacer el cuerpo es, a la hora de digerirlo, todos los minerales y vitaminas que tenía el arroz originalmente, en su estado natural, con la cascarilla, el arroz integral y tal, te los va a robar a ti, porque el cuerpo lo puede digerir solo en su estado natural. Entonces, lo que va a hacer es quitarte a ti los minerales. Si, por ejemplo, tenía calcio y magnesio el arroz en su estado natural y el arroz blanco este que solemos comer, que es puro veneno, Sí, sí. ese arroz le falta eso. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es robártelo de los huesos, de las reservas. Entonces se produce osteoporosis y cosas así, descalcificación. Entonces siempre hay que intentar consumirlo en su estado más natural y sobre todo pasándolo por ese proceso de frío que cambia el almidón y que nos permite a nosotros tener fibra. Alquimia del arroz, hermano. Pasarlo 24 horas en el frigo. Pues sí, el arroz, la Tomar pasta, nota, chavales. Tomar nota. que es mejor, siempre va a ser el mejor el arroz integral que el blanco y siempre va a ser mejor pues intentar comer arroz o patatas o maíz en su grano que no irnos a una pasta, que al final es una cosa que está muy procesada y que va a aumentar mucho los niveles de azúcar en sangre y va a hacer trabajar al páncreas y nos lo va a reventar, va a generar a la larga problemas con la insulina, diabetes, cosas así. Entonces, es mejor, por ejemplo, el pan en ese sentido. Ya soy adicto al trigo, lo que sea, ¿no? Pues es mejor el pan, porque la levadura lo que va a hacer es comer parte de ese gluten y entonces nos va a devolver un alimento más sano. Es igual, por ejemplo, con la leche o el yogur. El yogur, los fermentos o el kéfir, que son interesantes también meterlo dentro de esos 5 alimentos, yo metería, por ejemplo, los probióticos y los prebióticos, que lo que va a hacer es alimento para el intestino, para la salud intestinal. Entonces, el yogur y el kéfir van a digerir esa lactosa que muchas veces perdemos nosotros las enzimas que nos permiten digerirla, las perdemos en los primeros años de vida. Necesitamos la leche materna como alimento, como buenos mamíferos, pero luego en general, salvo países nórdicos que sí que tienen más tradición y han generado más, más enzimas que pueden ayudar a digerir la lactosa, aquí, es la lactasa, por ejemplo, esa enzima, aquí en general solemos tener bastante poco. Y cuando dicen, por ejemplo, leche sin lactosa, en realidad no es leche sin lactosa, es que a la leche le han añadido lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. Entonces, como nosotros no la tenemos naturalmente, nos genera problemas digestivos, algunas Sí. personas la generan más, otros menos. Entonces, lo que hace la industria es añadir directamente la lactasa, pero te dice que es leche sin lactosa y no es cierto, es una manipulación, pero bueno, yo qué sé, se van descubriendo cositas, macho. Muy bien, muy bien. Contigo un montón. A la gente le va a encantar toda esta información, seguro. ¿Qué papel juega la inflamación en las enfermedades crónicas y cómo influye en lo que comemos? O sea, Pues lo que sobre todo, comemos. sí, sobre todo el proceso de digestión, si no es adecuado, la digestión se produce en el estómago, ¿vale? Nosotros ingerimos, Sí. masticamos y tal, y va al estómago. Entonces, si en el estómago nosotros hemos metido alimentos que son incompatibles entre sí, lo que va a generar es un proceso de inflamación. Gases, residuos metabólicos muy, muy malos, bacterias que no nos vienen bien, reflujo, acidez, todas esas cosas que la gente soluciona con una pastilla, en realidad se solucionan con kéfir y con buenas combinaciones de alimentos. Y, por ejemplo, en eso que comentas, sobre todo el gluten. El gluten es el alimento que habría que eliminar porque es lo más inflamatorio
¿qué hay? Lo que va a suceder es que al final, pues eso, se nos van a inflamar, por ejemplo, las articulaciones, va a provocar artrosis, artritis, estas enfermedades que están tan de moda y que las aceptamos como algo inherente a la vida. Y realmente es lo que te he dicho antes. Tú te vas a las comunidades indígenas y eso no existe. No lo tienen. Claro, En claro. Okinawa, por ejemplo, lo que comen son peces y verduras. Punto final. ¿Sabes? O sea, no hay este tipo de enfermedades porque no están comiendo más adecuadamente a como el organismo es, no como nosotros pensamos o queremos que sea. Top, top. ¿Existe una dieta ideal para todos o todo depende del estilo de vida, genética, edad? Yo entiendo que es más lo segundo, ¿no? Yo pienso que es lo primero, fíjate, porque Ah, al sí. final, Iluminamos, por favor. sí, ¿Cuál no, es la hay idea? que seguir un poco las pautas de cómo funciona el organismo. Si el Ajá. organismo se ha quedado en el recolector cazador, que eso tiene unas Sí, implicaciones así abiertas, como un poco de pasada, pero en realidad tiene unas implicaciones increíbles, porque al final, si ese es nuestro diseño sí. evolutivo y es el Ajá. diseño perfecto y no ha evolucionado, es que no tiene que evolucionar, ¿vale? Es que nuestro diseño, nuestra forma de alimentación tiene que ser esa. Si no, el cuerpo, con su capacidad adaptativa que tiene, habría evolucionado hacia poder comer lo que nos dé la gana, hacia voy a comerme carne con patatas, que es un plato típico. Sí, Pues, ingeniería social total. ¿cómo? Ingeniería social total, o sea, es una No ha guarnición típica. no ha evolucionado a eso. Con lo cual, ahí nos está dando pistas a nivel filosófico, metafísico, a todos los niveles, de cómo funciona el organismo. O sea, el organismo es así y así es la forma que tiene de funcionar. Entonces, me parece que eso sí que es una dieta que tiene que es universal. O sea, que todo el mundo, en China, en Panamá, en la India, da igual donde estés, si comes carne con hidratos, vas a producir una fermentación pútrida, o sea, se van a generar gases malolientes, se van a generar bacterias indeseables, residuos metabólicos, y eso va a ser igual en todo el planeta. O sea, que sí que hay una forma de alimentarse que es conocer los tiempos de digestión de los alimentos y respetarlos, y conocer también las combinaciones. Eso es la forma de alimentación universal, porque da igual donde estés. Eso es como funciona el cuerpo. O sea, da igual Sí, donde sí. te encuentres, que eso no es posible cambiarlo. Luego, sí que es cierto que dentro de este paradigma, ¿no?, que estamos intentando crear o transmitir, porque ya lleva muchos años esto, muchos médicos hablando de ello, pero el doctor Server, por ejemplo, es muy potente en Estados Unidos en cuanto a naturopatía y tal y cual, y habla también mucho Ujú. de esto. Herbert Shelton se llama, si alguien lo quiere buscar, tiene varios libros. Y también nos está hablando de lo mismo. Y ya lleva esto, pues, por lo menos 150 años, se lleva conociendo esto. Lo que pasa es que la industria es más potente y quiere, pues eso, si tú comes bien, Claro. tienes una salud intestinal buena, tal, vas a estar protegido, tu sistema inmune va a estar a tope, la recaptación de la serotonina y lo demás va a hacer que tú estés más feliz. Entonces, al final, pues, ¿a quién interesa eso, tío? O sea, a los poderosos Ujú. les interesa justo lo contrario, al final. Sí Total, que es cierto. total. Luego, dentro de este tipo de alimentación hay variaciones. Pues, los bebés tienen que comer de una manera, los adolescentes que están en crecimiento necesitan más proteínas, por ejemplo, para formar los órganos, para formar los tejidos. La gente deportista también va a Ya. necesitar otro tipo de alimentación. Pero siempre las bases tienen que ser esas. Tienen que ser tiempos de digestión, porque, por ejemplo, me como una naranja, venga, no voy a mezclar porque voy a comer una naranja y me voy a comer luego un filete, ¿no? Y no lo voy a mezclar. Me voy a comer primero la naranja, ta, ta, ta. Las frutas siempre tienen que ser entre comidas, porque como tienen azúcar, si lo mezclamos con otros alimentos, el azúcar lo que va a hacer es un sustento para la pudrición, porque ese azúcar va a fermentar y va a generar alcohol, ¿vale? Que igual que yo qué sé, las bebidas alcohólicas se generan de ese proceso de fermentación, eso va a ocurrir Ujú. dentro de nuestro cuerpo también. Entonces, no se trata de comer primero con una naranja, luego no. La naranja necesita sus 15 minutos o 20 minutos, depende de la salud digestiva del individuo, de su metabolismo. Los ancianos, por ejemplo, tienen el metabolismo más lento. Entonces, a lo Claro. mejor en 15 minutos necesita 20 minutos para digerirlo. Y luego ya te puedes comer el filete, ¿vale? O sea, y el filete necesita 2 horas de digestión porque son alimentos muy densos, muy concentrados, que al cuerpo le cuesta mucho digerirlos. Tiene que, lo que hemos dicho, desensamblar para luego coger esos aminoácidos y formar sus propias estructuras. Ya, perfecto, o sea, lo has explicado genial. Yo
me he saltado las bases y decía, pues cada uno, pues dependiendo de la edad, del deporte, de sus condiciones, pues le vendrá mejor una dieta. Pero claro, las bases son las bases y a partir de ahí empezamos a hablar y a especificar. Claro. Perfecto. Pues seguimos como otra pregunta de este bloque 2 y sería, ¿cómo debería comer alguien que quiere longevidad y energía a largo plazo? Pues al final lo que hemos dicho, seguir la regla de los 5 dedos, meter sobre todo, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de digerir un filete, que estamos hablando ahora mismo, un pescado, lo que sea, proteínas de alta densidad, Ajá. siempre, o si vamos a carbohidratos de alta densidad también, siempre nos va a favorecer la digestión y eso va a hacer una vida más, al final, más prolongada también. Meter verduras, porque al meter verduras lo que estamos metiendo es agua con minerales. Entonces eso va a favorecer la digestión. Va a haber una cantidad de enzimas también dentro de estas verduras, unas enzimas que nos van a favorecer el proceso digestivo. No es lo mismo comerse una carne a palo seco que una carne con una ensalada, ¿vale? Porque esa ensalada contiene agua y contiene vitaminas y nutrientes, minerales, también enzimas que nos va a permitir que la digestión sea mucho más liviana, más sana. Que ahora, por ejemplo, hay una tendencia que es la dieta paleo, que eso me parece mejor que la dieta que propone la OMS y las farmacéuticas, ¿no? Pero sigue siendo muy restrictiva y muy estricta. Ellos se basan sobre todo en comer proteínas y ya está. Dicen Ya, que como las verduras y tal no tienen mucho poder nutricional, las dejan sí, de lado. Esta dieta se está olvidando de un básico, que es que somos bacterias. Entonces, la claro. dieta está olvidando de que tenemos que meter, por ejemplo, prebióticos, que pueden ser, por ejemplo, el chucrut, es un prebiótico muy bueno, todos los fermentados. Y luego Ujú. probióticos, son los yogures, el kéfir es súper potente. Está olvidando toda la salud digestiva y las bacterias que viven en el intestino y que queremos alimentar y cuidar necesitan la fibra vegetal, necesitan que metamos alimentos vegetales porque se alimentan de eso, no se van a alimentar de la carne. Si solo nos alimentamos de carne y de proteínas, como está haciendo esta corriente, lo que vamos a generar es una fauna dentro de nosotros, una microbiota que se parece más a la microbiota de un león o de un tigre. No somos leones y tigres, no tenemos los colmillitos, no tenemos tanta acidez en el estómago, podemos variar nuestros niveles de pH en el estómago para digerir una cosa u otra. Entonces, realmente no podemos acercarnos viendo nuestra fisionomía, que es lo real, más allá de las filosofías y tal, es lo real, nuestros dientes, nuestro sistema digestivo, que es mucho más largo que el de un carnívoro. No Ujú. podemos comer como él y no podemos buscar una microbiota intestinal que sea de un carnívoro cuando no somos carnívoros. Tenemos que buscar la propia, que es meter bastantes verduras, bastante fibra, que va a alimentar esas bacterias, que lo que va a hacer es que tengamos una microbiota que es la del humano. No nos podemos ir a otras especies y eso va a alargar la vida porque somos bacterias. Lo que nos sostiene a nosotros son las bacterias, lo que va a permitir que tengamos salud y que tengamos pues un sistema defensivo que está muy relacionado con el sistema digestivo, va a ser comer bien. Eso es lo que nos va a permitir vivir más. Total, total. O sea, muy, muy importante lo que dices, adaptar nuestras comidas a lo que es nuestro organismo, no, no comer como si fuéramos un carnívoro, un herbívoro y tal. O sea, Claro, porque bien. el otro es, no me he ido a la paleo, te puedes ir a la dieta esta de los vegetarianos, que al final pues no somos una puta vaca, macho. O sea, no somos una... Tenemos algo de colmillos todavía. No son muy grandes, pero sí que tenemos colmillos para desgarrar. Eso significa algo. No tenemos 4 estómagos como puede tener una vaca para digerir en cada... Y ellos tienen cada estómago, tienen unas bacterias diferentes que permiten ir procesando los alimentos vegetales en sus Sí, diferentes fases. En la primera va a digerir unas cosas, pasa al segundo estómago va a digerir otras cosas. Nosotros no tenemos eso. No tenemos tanta longitud del intestino, entonces no somos eso. No podemos alimentarnos como algo que no somos. Es que a tal mí cual, tal cual. que no puede ser de otra manera, macho. Y luego hay que buscar la simbiosis, porque al final, si somos bacterias en colaboración con nosotros, ¿no? Ujú. Tenemos que buscar favorecer esa simbiosis. Ir hacia el modelo de Claro, Marvel, ir hacia el modelo del otro capullo, del masón, y buscar la competitividad y tal. No, no, somos simbiosis. Con la simbiosis crecemos, nos mantenemos fuertes, nos mantenemos estables mentalmente, ujú. nos mantenemos
el sistema digestivo está mejor, el sistema defensivo está mejor. Somos simbiosis, entonces tenemos que favorecer eso mediante la alimentación. Nada más que añadir, hermano. Qué bien hablas. Vamos con un consejito para la gente que entrene fuerte o que tiene un trabajo físico intenso. Por ejemplo, yo que era butanero en mi época, ahora ya no tanto intenso, soy funcionario. Para la gente que tenga que entrene fuerte o que, o que tenga un trabajo físico, ¿qué tips le puedes dejar? A ver, normalmente lo que se recomienda desde las instituciones, digamos, son carbohidratos, ¿no? De Ajá, rápida liberación, porque vamos a necesitar hacer un esfuerzo físico importante, entonces necesitamos esa energía, ¿no? Esa energía rápida. Entonces, bueno, depende, si es alta competición y tal, se puede llegar a eso. Yo personalmente pienso que con una dieta basada en proteínas y vegetales y tal, como hemos hablado, también se puede conseguir. De hecho, también. esas personas. Sí, porque también tendríamos ese nivel de energía. Y grasas también. También es importante las grasas, porque las grasas van a Sí, sí. ser dentro de los niveles de calorías que al final es la energía que nos puede dar un alimento, las grasas es lo que más tiene. Tendría 9 kilocalorías, mientras que los hidratos nos dan 6, las carnes nos dan 4. Entonces, al final sería ideal pues hacer una dieta. Yo lo de los carbohidratos es eso, al que le funcione o al que necesite a lo mejor mucha explosividad, pero ya son deportes profesionales. Para algo amateur, yo pienso que simplemente con unas proteínas grasas y verduras y tal, pues yo qué sé, un bacon, una carne un poquito con grasita y con una ensalada y tal, yo creo que eso nos daría la energía suficiente para tal. Además, el deportista lo que va a hacer es generar nuevos tejidos, es como lo que hablábamos antes de los niños y de las personas que están en desarrollo, en contraparte, por ejemplo, con los ancianos, ¿no? Que ya están degenerando. Entonces, lo que vamos a crear al hacer ejercicio son nuevas fibras, nuevos músculos y eso son proteínas. O sea, nosotros somos proteínas, somos aminoácidos que están continuamente formándose, pum, pum, células, células, células. Y al generar músculo, lo que estamos generando es nueva proteína. Entonces, Ajá, hay que alimentar al cuerpo con eso. claro, claro. Darle lo que quiere y La grasa necesita. te daría el combustible, digamos, y la proteína te permitiría todo el desgaste que estás haciendo y toda la nueva generación de tejidos, te lo aportaría las proteínas. Perfecto. Pues ya vamos a terminar con el bloque 2 y es una pregunta que creo que es cortita la respuesta, no sé, igual me equivoco. Y es qué cambios pequeños y simples pueden hacer una gran diferencia. Hmm. Pues, hombre, yo creo que, por ejemplo, aquí estaría guay mirar el agua que estamos consumiendo, ¿vale? Ajá, Porque el agua es una cosa también importante dentro del ser humano, que somos un 70-80% agua, depende de nuestro nivel. claro. Cuando somos bebés hay menos tejidos, menos huesos, entonces somos más agua, cuando somos ancianos somos menos, pero un 60-70% somos agua. Entonces es importante la calidad del agua que estemos consumiendo. Claro, se ha generalizado al final, que está bien, es uno de los logros de Babilonia, no hay que quitárselo, que es que, oye, tú puedes encender el grifo, salga agua y no te mueras al beberla, ¿no? No te mueres, pero sí te intoxicas en realidad, ¿vale? Porque Claro, cloro y claro, flúor y de todo. el flúor se va a acumular en las glándulas, que las glándulas La glándula son pineal. son la contraparte física de los chakras. O sea, los chakras son a nivel energético y del chakra se proyecta la glándula. O sea, el chakra sería nuestro Esos cuerpo energético. chakras, hermano. ¿Has visto el collar? Sí, muy bueno. Está chulo, está chulo. Sería como la Perdona contraparte, por interrumpirte. contraparte energética de los chakras serían las glándulas. Entonces, si bloquea las glándulas, hay una conexión siempre entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, siempre están interconectados, ¿vale? Entonces, si nosotros bloqueamos la glándula, ese chakra va a tener mucho más difícil la conexión con la glándula, entonces va a generar problemas. Eso lo hace el flúor, por ejemplo, que ya lo dijo JP, lo mencionado alguna vez, que somos depósitos de flúor, que es como un residuo de la industria metalúrgica que no saben hacer con él, entonces al contenedor biológico del humano, ¿no? Y el cloro al final lo que hace es eliminar los patógenos, pero no distingue, o sea, no distingue entre microorganismos buenos y microorganismos malos. ¿Qué va a pasar con esto? Que al ingerir agua con cloro lo que va a hacer es matar
nuestras bacterias intestinales. Y eso lo va a hacer también, todo es el todo está hablando del todo refleja el todo. Por ejemplo, con las plantas también sucede. Si las plantas tienen un sistema bacteriano, o sea, su intestino sería la tierra, ¿vale? Entonces, en esa tierra, si nosotros regamos con cloro, lo que vamos a hacer son matar las bacterias de la tierra y vamos a generar problemas en la planta. Sin embargo, si hacemos con un agua sin cloro, no va a suceder eso. Les vamos a dar la nutrición que necesitan en forma de agua. Y, por ejemplo, hay filtros muy baratos. Yo me he comprado uno ahora hace poco, me ha costado 30 pavos y dura medio año. O sea, cada año gastar ¿Estamos 60 euros. hablando de agua de osmosis o no llega a ser eso? Sí, algo parecido. Esto en realidad es un filtro que pasa a través de él y tiene un montón de minerales, que cada mineral, Sí. cada etapa va filtrando una cosa. La osmosis sería más bien dos membranas en las que en un lado hay más concentración que en el otro y se produce un flujo de un lado a otro, ¿vale? Que intenta buscar equilibrar las partes, o a veces busca también separar por salinidad. Se van a mover diferentes flujos y sería otro proceso. Es más complicado y suele ser más costoso. Pero esto es Sí, simplemente... yo lo tengo en casa desde hace unos meses y cuesta algo, pero estoy contento con el resultado. Sí, no, está bien. Sería sobre todo, habrá que tener, yo esto sobre todo para regar, para cocinar, para lavarte, para consumo humano, yo recomiendo más bien irse a un manantial o comprar agua de Claro, manantial tal, o irse a un manantial. Yo llevo como 20 años buscando manantiales, te tienes que mover un poco, a lo mejor tienes que coger el ya. coche, vas con las garrafas, te vuelves y al final tienes agua para todo el mes y no hay ningún problema. Y es lo que te decía, pues al final esto lo que va a hacer es reventarnos por dentro. Entonces hay que buscar un agua que no tenga cloro. O sea, y de hecho hay la falacia un poco de que se evapora. Y mira, lo hizo mi hermano hace como medio año, a lo mejor ya. Nos compramos un reactivo, ¿no? Lo localicé yo, el reactivo que hay, lo puede usar todo el mundo. Es un botecito que tú lo echas en el agua, ¿vale? Y si hay presencia de cloro, el reactivo cambia y hace un color amarillo. En este caso la coloración es amarilla. A lo mejor hay otras que dan azul, no lo sé. Entonces tú hicimos la prueba, ¿no? Porque lo vi en un reel en un vídeo de Facebook, que es un canal bastante interesante de conspiración y tal, y salía una chica, cogía 2 vasos de agua del grifo, los ponía encima de la mesa y echaba el reactivo en uno, ¿no? Y enseguida se teñía de amarillo, indicando la presencia de cloro. Y en el otro, lo que hacía era metía la mano dentro del vaso, Sí, 10 segundos, y la sacaba. Y echaba el reactivo. Y no había cloro ya, macho. qué bueno. O sea, el cloro pasa al organismo. Entonces, tú te estás pegando duchas de 10 minutos o vas a la piscina a nadar 1 hora y el cuerpo, a través de la piel, Absorbe, está, sí. está absorbiendo el cloro. Entonces, eso nos raya muchísimo y por eso hemos buscado el filtro. Y hemos hecho muchas pruebas con el reactivo ese. Por ejemplo, dejar un agua 72 horas sin tapón para que supuestamente se evapore el cloro y siga habiendo cloro. Y con el filtro Ya. tú coges el agua, lo echas y no hay cloro. Te echas el reactivo y no se colorea. Entonces, hay que tener cuidado también porque yo hice la prueba un día, beber ese agua y casi palmo, porque claro, es un agua tan limpia, tan pura, que le quitan tantos minerales que el cuerpo tampoco necesita eso. El cuerpo necesita un agua con minerales, ¿vale? Eso Después es el agua mineral, para ducharse, ¿no? Poner un filtro en la ducha, por ejemplo. sí, para ducharse, para regar las plantas, para cocinar, Ajá, todo ajá, esto ajá. necesita ese agua. Pero para Pero no beber, para beber, dejémoslo claro. No sí. para Y beber. luego, por ejemplo, el agua de manantial que tenga sobre todo bicarbonato. Los bicarbonatos nos vienen muy bien porque es un anión que es, un cátodo, un catión más bien, que tiene aporta mucha alcalinidad, que eso nos viene bien a nosotros también Importante, el para el alcalino. organismo. Y luego incluso se puede hacer el agua que bebas entre comidas, echarle un poquito de jugo de limón y un poquito de sal marina Eso lo sin hago yo refinar. todas las mañanas, te iba a preguntar. Tío, de puta madre. De puta madre porque en realidad el agua, si no tiene muchos minerales, lo que va a hacer es lixiviarnos, o sea, nos va a limpiar por dentro, nos va a quitar los minerales. Entonces nosotros tenemos que intentar beber cosas que tengan una carga mineral, porque necesitamos esos minerales para funcionar. Total, tío, perfecto. Pues ya hemos rematado este bloque. Voy a apuntar el minuto así para la edición.
Tiri, 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 tiri. Vamos para allá. Bloque 3. Mente, energía y sueño. ¿Qué alimentos están robándonos energía sin darnos cuenta? Pues básicamente todo el proceso digestivo, como he comentado, conlleva un gasto energético. Si no quisiésemos gastar nada de energía, tendríamos que unos alimentos sencillos como la fruta, las verduras, el polen que recomendaba antes, porque tiene muchos Pero el aminoácidos. polen no el de... No el de... Porque el otro día hablamos de otro polen. No sé si... No, es mejor no. Pues nada, el polen se pueden conseguir en cualquier herboristería. Vamos, es el alimento que más aminoácidos tiene. Así de aminoácidos simples, ya sueltos. Y está bien también a lo mejor añadir al agua ese que hablábamos, añadir una cucharadita de polen. Estaría también bien. Nos roban alimentos, todos los alimentos en la digestión nos van a robar energía. Lo que depende de nosotros, lo que hemos hablado, al combinarlo, si queremos que nos deje tirado en el sofá toda la tarde o queremos que nos roben la energía justa que necesita el cuerpo para digerir los alimentos, pero que luego nos va a devolver más energía, porque como vamos a hacer una digestión rápida, fácil y para toda la familia, pues al final vamos a tener un desgaste energético que va a ser la digestión de los alimentos, pero por otro lado nos va a devolver mucho más energía. Se trata un poco de compensar eso, ¿no? Siempre va a haber un gasto de digestión, pero si ese gasto de digestión le sumamos que estamos combinando mal, al final el balance va a ser negativo. Nos va a robar energía la digestión. Sí, Sin embargo, claro. si hacemos una digestión correcta, nos va a quitar un poco de la digestión, pero luego nos va a devolver por 10 al nosotros nutrirnos. En vez de buscar los placeres sensoriales de voy a mezclar este alimento con este porque me sabe rico, vamos a mezclar de manera que nos vamos a nutrir, no nos vamos a alimentar, se nos va a tratar de nutrición. Esa es la clave, nutrirse. Total. ¿Qué podemos hacer para dormir mejor desde la nutrición? Vale, pues entonces habría que intentar, bueno, el tema del insomnio es un tema muy complejo, la gente que tiene problemas muchas veces son problemas psicológicos, entonces también habría que buscar un poco la raíz de eso. Yo tengo un protocolo para el insomnio que lo regalo con la compra de los aceites de CBD, que al final son aceites que te van a ayudar también a relajarte, a estar en otro estado. Y hay que aprender también a esa lavadora mental que muchas veces tenemos por la noche, eso dejarlo antes, ¿vale? Hay que hacer una higiene del sueño. Es que luego te contesto lo de la nutrición, pero me parece importante pues tener una higiene del sueño. Es decir, nosotros no podemos estar con las pantallitas antes de dormir porque la pantalla va a emitir una luz azul que se destruye nuestras hormonas del sueño. Va a destruir la melatonina. Entonces eso, las personas que tengan problemas para dormir, olvídate, media hora antes o una hora antes de dormir, no hay que estar con pantallas, hay que cogerse un libro, no sé qué, de intentar leer o hacer las actividades en otra habitación separada a donde vamos a ir a dormir, porque el cerebro funciona por asociaciones y al final tenemos que asociar el dormitorio con un lugar de descanso, de paz. Si nosotros estamos en la cama y estamos dando vueltas, y estamos leyendo, estamos viendo la tele, y estamos tal, eso nuestro cerebro no va a asociar que es el templo del descanso, que esa habitación es el templo del descanso. Entonces tenemos que dejarla para dormir. Bueno, si queremos hacer actividades sexuales que a todos nos gustan, pues bienvenidas sean, ¿no? Pero para dormir y no estar ahí con la pantallita, con la tele, con no sé qué. La gente que se lo pueda, yo por ejemplo no tengo problemas para dormir, entonces lo puedo hacer. Puedo estar con el móvil o con lo que sea, viendo algo. No es adecuado para el cerebro, pero bueno, lo mejor es cogerte un librito o estar simplemente tumbado en un sitio, relajado y dar el repaso al día, ¿no? Agradecer por las cosas que nos ha enseñado el día, que nos ha traído como maestro la vida, las personas que hemos conocido, las experiencias que hemos tenido y luego lo negativo también, pues rumiarlo un poco, observarlo, oye, mira, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, no sé qué, irse a la cama un poco limpio de eso. Y luego, por las noches, recomienda sobre todo comidas ligeras. El castellano tiene un refranero muy, muy sabio que dice de grandes cenas están las tumbas llenas. Al final, tú piensas que el metabolismo se reduce por la noche. Cuando funcionamos, somos seres, estamos en un planeta que tiene una estrella, que es el Sol. Entonces, todos los ciclos del humano se adaptan a esa luz. En el momento en el que no hay luz, empieza la segregación de melatonina y se para el metabolismo. El metabolismo se va ralentizando de manera que no vamos a gastar eso que metamos. Entonces, las digestiones van a ser mucho más lentas por la noche que por el día
y no vamos a gastar. Si metemos hidratos, si metemos grasas, si metemos tal, no lo vamos a gastar. Entonces lo suyo es bueno, bien verduritas o bien una proteína ligera, como puede ser sin grasas, como una pechuga de pollo, un pescado sin grasas. Entonces eso es con una ensaladita, con un puré de verduras, eso es lo que nos va a permitir tener un sueño ligero. ¿Vale? Lo mejor sería, pues, si no tenemos mucha hambre, es que depende de las personas también. Si no tenemos mucha hambre, pues un caldito, unas verduritas a la plancha o un Yogur, puré por de ejemplo, yogur también. Yogur también. El yogur siempre. kéfir y cosas de estas. Sí, sí. Arándanos. Esto se trataría un poco, el término de combinación de alimentos sería como la fruta semiácida, por ejemplo, y Sí, también sí, tendríamos sí. tipos de digestión. Necesitaríamos 15-20 minutos para digerir eso, ¿vale? Antes Ajá, de mezclar con otras cosas. vale. Entonces, estaría bien, también sería una cena interesante. Por ejemplo, la manzana golden madura y la papaya también son de las pocas frutas que se pueden mezclar con todo. Podemos mezclarlo con carne, con ensaladas, con lo que nos dé la gana. Tiene que ser madura, porque al estar madura no tiene acidez. No puede ser una Ujú. manzana verde que va a ser ácida, entonces nos va a interferir en procesos digestivos, ¿vale? Entonces eso sí que se podría combinar, por ejemplo, un yogur con una manzana, ahí estarías haciendo una combinación ideal porque estás metiéndole probióticos en forma de yogur, bacterias, los probióticos son las bacterias directamente, bacterias intestinales que nosotros sembramos a través de ese yogur y Sí. estaríamos metiendo también prebióticos, que es la fibra, que es la manzana. Entonces, eso sería una Yogur combinación. griego, por ejemplo. También, yogur griego, la cosa es que ya no sería un alimento semiácido, ya sería un poco más graso y podríamos Ajá, mezclar ajá. con la manzana, pero no lo podríamos mezclar con fresas, con arándanos, con tal, con cosas un poco más ácidas, ya no lo Ya, podríamos mezclar, porque tiene nata. vale, Entonces, la digestión va a ser un poco más lenta vale, y vale, vale. no va a acomodarse, el tiempo de digestión no va a acomodarse a estas frutas semiácidas que te comento que son más rápidas, porque son azúcares simples. El yogur ya tendría un azúcar simple y tendría ya la nata que sería una grasa, entonces necesitaría más tiempo de digestión. Pero bueno, es un buen alimento también. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con el café, el ayuno, los preentrenos? ¿Nos ayudan o nos agotan? El ayuno siempre es bien porque al final es lo que te digo, que el cuerpo en cada digestión gasta energía. Entonces, si necesitamos, a lo Sí. mejor estamos enfermos o tal, y necesitamos esa energía, que imagínate que son 100 unidades, ¿no? En el cuerpo, pues estamos Ajá. gastando 30 en la digestión, son 30 que no le quedan al sistema inmunitario para defenderse de cierta enfermedad. Entonces, los ayunos, siempre viene bien hacer algún ayuno de vez en cuando, y luego hay ayunos especiales que serían, por ejemplo, con las sales de Epsom. Podemos estar 2 días con sales de Epsom y al final acabaríamos eliminando unos residuos metabólicos que asustan. O sea, salen unas piedras como fosforitas, tío. Salen todas las rocas, todos los conductos que se van tapando con residuos metabólicos. Por ejemplo, pueden dar lugar a piedras en el riñón o cosas así. Con Ujú. esta depuración lo sacaríamos. Podría ser o bien 2 días con sales de Epsom, puede ser 3 días solo con naranjas, 3 días solo con manzanas. Hay determinados ayunos que implican también un consumo de alimentos, pero que nos van a depurar. Y si no, el ayuno a Claro. secas es ideal, sobre todo para alguna patología, para permitir que el cuerpo, esa energía que no estamos usando en la digestión, tenemos reservas de sobra para aguantar 2-3 días sin comer. Hidratos, grasas. Claro, entonces al final, bien. Luego, eso por un lado, y luego me habías preguntado otras dos cosas, que si me las puedes El café, le he borrado ya, pero algo del café, preentreno. Vale, el café, pues al final es una droga. Yo me parece que también interfiere bastante las sustancias que lleva con las digestiones. Sí. Yo no lo recomendaría, no lo recomendaría. Al final me hace mucha gracia, ¿no? La gente que a lo mejor te juzga por fumarte un porrín, pero luego se hincha café, se hincha chocolate, que es azúcar, no sé qué es. O sea, son otro tipo de drogas que están bien vistas socialmente, pero no Claro. dejan de ser drogas al final. Oye, si lo necesitas, pues tómate un café, pero desde luego te va a interferir con la absorción del hierro, por ejemplo, las sustancias que lleva el café. A mí no me parece necesario para la vida ni nada. Esos son Ujú. O estimulantes que sea, el café, el té, todo eso son estimulantes que yo creo que el tener la luz del sol, tienes el ejercicio, no sé, y el yo personalmente azúcar que se le echa al café también, porque esa es otra. yo no lo recomiendo. La verdad que me parecen estimulantes innecesarios y que interfieren con el Tomo proceso nota.
De tomarlo, sería tomarlo entre horas, sin tener nada, nada de comida. O sea, esto que se hace de una comida copiosa y luego un café, ese café No. va a generar muchos problemas dentro del organismo. En plan, si me levanto a las 7, tomar el café a las 9 y almorzar a las 11. Eso sí que sería un poco más Sí, viable. puedes hacerlo, pero vamos, tampoco, ya te digo, yo personalmente no te lo recomiendo. Y ahí No, está no. también lo que hemos dicho antes del laboratorio interno, del experimentador, decir, vale, voy a tomar esto, observo mi cuerpo, ¿qué me está Claro, generando? ¿cómo me sienta a mí? ¿Cómo me sienta? ¿Me está generando acidez? ¿Me está generando ardor? ¿Qué me está generando esto? ¿Me está haciendo Me bien ayuda a realmente? cagar, me ayuda a cagar y me fumo CBD también con el café. Estoy seguro que ayuda. Ya te digo, es un poco tiene efecto laxante, pero también unas ciruelas, o yo qué sé, ¿sabes? Que son más Ya, sanas. ya, ya. Sí, Y sí, luego sí. el preentreno no te entiendo, Juan, no entiendo lo que quieres decir con No, es esto. que creo que el café está asociado al preentreno. Tomarse un café 1 hora y media antes de entrenar, pues, o 2 horas, creo que ayuda a que el entreno pues tenga más fuerza. Es como, hostia, los batidos de proteínas, la creatina y todo eso. Pero bueno, como Eso son otras cosas. pasemos del tema. Y eso serían otras cosas. Pero el café en sí, a mí no me parece un estimulante innecesario totalmente. No sé, yo no lo recomiendo. Ni tés con el que tiene la teína, ni el chocolate, ni el no sé qué, no. O sea, como mucho cacao puro, pero claro, es difícil de gestionar. No sé si alguna vez Sí, sí. Bueno, cacao puro. Chocolate en plan lo... 97% o cosas así. Que Claro, está pero eso bueno, ¿sabes? Ya es acostumbrarse. no gusta tanto. No No gusta gusta tanto. tanto como el Milka con trocitos de no sé qué, que es puro veneno, tío, es solo azúcar. Porque es el sabor amargo que tiene el café, como un montón de alimentos amargos que no son en general muy bien recibidos, porque nos gusta más otro, pues el salado, el dulce, otras cosas Claro, que claro. no son amargor. Pero el amargor, por ejemplo, genera, gente que tenga problemas digestivos o tal, va a generar más capacidad de, igual que el picante o así, va a ser como un estimulador de las secreciones intestinales y del estómago. Entonces nos va a venir bien si tenemos problemas digestivos, por ejemplo. Va a ayudar, pero los problemas digestivos siempre vienen generados por esto que te Por una comento, causa, ¿no? de las malas combinaciones, de hacer lo que nos sale de la polla y al final, bueno, pues eso. Y Y muchas algo, veces aquí, las emociones también, ¿no? Psicomatizas, los estrés. eso yo lo llevo más un poco a los apetitos, ¿no? A los apetitos Ajá. rápidos, ¿no? Porque es como, me apetece, yo qué sé, chocolate con no sé qué. Pues a ver, si realmente tienes hambre, te valdría cualquier cosa, ¿no? Porque es Claro, como tengo claro, hambre, claro. satisfacer ese hambre, que es una necesidad biológica, ¿no? Pero es distinto el hambre de esas apetencias que nos salen que hay que identificar también muy bien, porque muchas veces obedecen a un problema de, por ejemplo, de tristeza, estoy triste, estoy Sí, mal, entonces busco endulzar, ¿vale? Porque todo es lo mismo, o sea, nos estamos separando mente, emociones y cuerpo, pero es que todo está relacionado, todo es un único ser. Entonces, al ujú, final, todo es holístico. Entonces, buscamos endulzar ese momento y también eso está correlacionado con nuestra cultura, supongo que en otros lados también lo harán, pero lo desconozco. Si lo piensas tú, desde pequeño, ¿qué han sido tus celebraciones? Han sido azúcar. sí, Claro, la tarta, el cumpleaños de no sé quién, tal. refrescos. Claro, son como premios y además esa asociación que te digo que es cómo funciona el cerebro, esas asociaciones mentales se dan también en este caso. Por ejemplo, el cumpleaños de la tía Pepita, no sé qué, el tal, la celebración de no sé qué. Al final siempre hay una tarta, siempre hay un dulce. Entonces, ¿qué asociación hace el cerebro ahí? Bienestar, ¿no? Porque estoy con la familia, o con los amigos. Endorfina, Claro, dopamina. estoy en un momento feliz y ese momento feliz está asociado a ese dulce. Entonces, cuando estamos en un Premios. momento triste, vamos a buscar ese dulce que nos conecte también Claro, inconscientemente con esos momentos felices. Entonces, hay que tener mucha observación propia y decir, bueno, este dulce realmente, ¿por qué lo estoy buscando? ¿Estoy buscando tapar algo que estoy viviendo que no me gusta? Pues eso es claro. una huida. Eso es una huida a través de la alimentación. Y mucha gente tiene problemas de eso, llenar vacíos existenciales comiendo, a veces también nos maltratamos de decir, realmente tú sabes que esa comida es mala para ti, pero en ese Sí, momento te sientes una mierda, te sientes mal, fuera de tu centro, entonces me voy a castigar.
Es una forma de castigarse también, de decir, voy a comer esto que sé que no me sienta bien, que sé que va a producir problemas, voy a engordar incluso, pero lo voy a hacer porque inconscientemente creo que merezco un castigo, ¿vale? Y eso no puede ser, ¿no? Tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos y más observadores también e identificar, ¿por qué estoy comiendo esto? ¿Qué me lleva a comer esto? Es un proceso, es súper interesante porque, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de, pues eso, carencias emocionales, falta de autoestima, lo que sea, lo rellenan con dulce, lo rellenan comiendo mucho y al final lo que hacen es engordar un montón de tal manera que llega un momento que necesitan una operación gástrica de reducción de estómago. Pero en muchísimas ocasiones, en un 90% de los casos, no hay un acompañamiento psicológico. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿no? Que esa persona va a volver a comer. O sea, porque el estómago te lo corten por la mitad, eso no te va a solucionar el problema, porque el problema está aquí. Entonces tú tiene que haber un acompañamiento psicológico, no simplemente es cambiar una dieta. Es decir, Nutricólogo, nutricionista y psicólogo. sí, debería ser un proceso integral de decir, oye, mira, Claro. tienes ¿qué problema te está llevando a esto? Porque si no, una solución física como puede ser cortar el estómago, al final vas a volver a ser un gordo, porque es que te vas a volver a castigar porque no has solucionado lo que tienes aquí. Total, tío. Bravo, bravo. El otro día dejamos el listón alto, pero hoy... Joder, Me rico, alegro. Tío. qué rico. Pues nada, vamos con el bloque 4. Alimentos y hábitos a evitar. ¿Qué alimentos deberíamos reducir o eliminar completamente? Pues hombre, yo creo que los ultraprocesados, esto son muy cómodos, ¿no? Y ahora se lleva mucho, la gente quiere rapidez para... Me sorprende mucho esta nueva tendencia de la sociedad, ¿no? Que es, voy a comer lo más rápido posible. De hecho, hay un montón de sitios también de estos de comida que llegas ahí... Sí, ya te como, sí, bueno, sí, comidas para llevar. Sí, te comes una pasta y un tal por 8 euros o lo que sea, o lo que dices tú, ya te como, comida estás preparada. Y me resulta muy curioso, ¿no? Porque es como, voy a ahorrar tiempo aquí para perderlo en Netflix, tío, ¿sabes? Es como, si luego realmente con ese tiempo hicieses algo guay, yo me callo la puta boca. No sé quién para Claro, juzgar, pero me resulta algo sorprendente. sí, Rollo, o a veces que a ti te habrá pasado también de comentarle a la gente, pues mírate esto, no sé cuál, esto es interesante, esto tal, cosas de verdad que te pueden ayudar. sí, No, sí, sí. no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero luego me cago en la puta, en la temporada 7 de Netflix, en no sé qué de tal, se saben Ajá, todas esas ajá. cosas. Un O que consumo estás en excesivo. el, le dices algo importante por WhatsApp, por privado, no te contesta y está en el grupo de amigos hablando de mierda, a lo mejor, ¿sabes? También, sí, esa mierda, sí, es como no tengo tiempo. Todo el mundo en principio trabaja 8 horas o menos, entonces Sí. tiempo yo pienso que tenemos todos. Otra cosa es cómo lo Otra cosa invertimos, es que te interese, ¿no? claro, cómo lo invertimos o cómo queremos a lo mejor cuidarnos o no cuidarnos, pero vamos, siempre hay tiempo. Entonces yo creo que los ultraprocesados, la comida rápida, todo eso es puro veneno. Y luego también lo que hemos hablado, sobre todo los cereales. Los cereales habría que quitarlos en la medida de lo posible. Luego siempre tengo, yo qué sé, pues una pizza, un bocata, a mí me encanta, ¿sabes? Y lo consumo, Ujú. pero de manera puntual, como si fuese una droga, que es que al final es una droga. Hay un libro muy bueno que es Claro, Cerebro de Pan, que es un libro bastante interesante y ahí te comenta sí. un poco los experimentos que hay en cuanto a que a nivel de funcionamiento cerebral, de receptores, de dopamina, de recompensas cerebrales, funciona igual la harina de trigo que la cocaína. O sea, que es Buah, que estamos hablando de cosas, se iluminan brutal. prácticamente los mismos centros cerebrales, se produce la misma recompensa. Entonces, al final es una droga para Sí, el sí. cerebro. Entonces, eso Mucha gente tiene la mentalidad de que droga es sinónimo de ilegal. Y hay más drogas legales que a lo mejor que ilegales. sí, al final la droga es cualquier sustancia que te modifique tu comportamiento cerebral. O sea, eso es una droga, al final, La no. televisión, incluso, Sí. aunque no sea una sustancia, ¿no? Pero Mira, la te televisión, hipnotiza. voy a hacer, no tiene nada que ver con el tema de alimentación, pero ya que lo has nombrado, me parece interesante porque fíjate que no ha cambiado el sistema de transmisión, sigue siendo el mismo cable, ¿no? Al final sí que le van dando como más realismo, porque eso al final lo que hace es que el cerebro no pueda distinguir lo que es real de lo que no, porque está viendo Ujú. imágenes que son tan reales que las toma como propias, entonces te pueden ahí contaminar por ahí. Y luego es Buah, curioso que el cable siga siendo el mismo, ¿no? O sea, desde que el de la tú antena, dices.
Claro, desde que se inventó la televisión. Sí, Hay investigaciones que apuntan a que ese cable, la forma en la que se transmite la información por ahí, es lo más parecido a lo que tenemos nosotros en la sinapsis del cerebro. O sea, que wow. eso tiene tela, porque muchas veces te descubres a ti mismo viendo una puta mierda que ni siquiera casi te interesa o no tal, pero Claro, está hipnotizado. sí, te quedas enganchado porque el sistema de información que llega, la información que llega es muy parecida a cómo funciona el cerebro. Y te voy a dar otro apunte más que es interesante. Tanto la tele como la radio se idearon en un principio, los inventores que la desarrollaron buscaban la comunicación con los otros planos. O sea, no Claro. buscaban tener una tele o una radio como la concebimos ahora De mismo. Tesla me lo imagino, aunque luego se lo dividieron de Marconi y luego dijeron de Tesla, pero Lo Tesla quería inventó, cosas de los otros planos. la radio la inventó Tesla. Marconi llegó un poco más Claro, claro. tarde. Sí que es cierto que hay una cosa que lo hablamos en el vídeo del CBD, que es el campo neuronal humano, que estamos todos Sí, conectados en ese campo sí. morfogenético. Entonces, eso sí Ajá. que es cierto que hay investigaciones que también apoyan eso, aparte de la teoría del centésimo mono que te dije de las islas, en las Sí, que sí, cuando sí. una cierta cantidad de monos aprende algo, lo aprenden los demás innatamente. También es interesante investigaciones que ha habido en cuanto al desarrollo del mismo invento en diferentes puntos a la vez. Entonces eso también demuestra que hay un tejido, que estamos conectados y que esa Inconsciente información, colectivo. claro, esa información que descargamos de la mente cósmica que decía Tesla, Tesla también era un genio, para mí es el mayor genio que ha habido en la historia de la humanidad, pero también era humilde. Él decía, Sí, que eso lo hace sí. un genio común, él decía que dice, yo no descubro nada, yo lo que hago es Lo bajo. encontrar la frecuencia y la vibración de la mente cósmica, que la llamaba él, que puede ser Dios o llámalo como quieras, y bajo esa información y yo mi mérito es llevarlo al plano físico. O sea, Tomar acción, claro, porque muchas veces tenemos ideas que flipas, pero se quedan en. Las dejamos claro, pasar y luego se la queda otro y la desarrolla y dices, coño, si eso es lo que quería yo, tío. la queda Marconi. Se la lleva Marconi. Entonces, lo que te digo, Bueno, pues en diferentes puntos, a lo mejor en China y en Estados Unidos, a la vez se está desarrollando el mismo microchip. Y no es que haya ajá. habido una investigación paralela ni haya habido un espionaje, simplemente esas dos personas están en la misma frecuencia y esa frecuencia cerebral te permite descargar de la mente cósmica la misma información. Entonces, eso se produce también y es interesante y se produce muchas más veces de lo que nos pensamos. He inventado no sé qué y a los 2 días lo inventa en India y el otro lo inventa, yo qué sé, en Estados Unidos. Y es fruto de eso, de que hay un tejido neuronal en el que estamos todos conectados y bueno, al final son cosas interesantes. Y lo que te digo, la radio y la tele, inventos para hablar con el más allá, con gente muerta, con desencarnados, con... Entonces eso la gente no lo suele saber. Y luego son armas un poco de destrucción del tejido colectivo. Me acuerdo cuando llegó, yo no estaba vivo, pero sí que recuerdo leer gente que contaba, por ejemplo en Inglaterra, cuando llegó la televisión, cuentan los viejos del lugar que el gobierno dio televisiones al 0% de interés, o sea, les interesaba que tú tuvieses Claro, el claro. 100% de interés del gobierno no era que tú tuvieses una televisión en tu casa. Entonces te la dejaba al 0% y recuerdan, los viejos estos contaban, dice, joder, antes íbamos a las tabernas, nos sentábamos en el parque, nos sentábamos en tal, hablábamos de política, hablábamos de sociedad, hablábamos de nuestras Ujú, cosas. ujú. Dice, y en el momento que llegó la televisión, la gente se encerró en sus casas, en sus cubículos y ya se hablaba de lo que salía en el aparato de propaganda. Entonces Y eso destruyó, era la verdad. claro, destruyó el tejido social completamente y eso es interesante también. Muy interesante, aunque nos hemos desviado un poco como nos gusta a nosotros. Volvemos. Bueno, estamos al de bloque 4, alimentos y hábitos. ¿Qué opinas de los ultraprocesados? ¿Te parecen saludables? Entiendo Nada, que eso, no. no, lo que acabamos de hablar, eso, pues al final, ten en cuenta que el cuerpo necesita también, a la hora de digerir, necesita que los alimentos contengan agua, porque es lo que te he dicho, que somos la mayor parte del cuerpo es agua. Sí. Entonces, en los alimentos procesados, muchas veces el agua es extinta. Entonces, bueno, pues una forma, si te gustan mucho los alimentos procesados, pues meter una ensalada.
La ensalada siempre nos va a ayudar porque nos va a aportar ese agua que necesitamos para la digestión también. Claro. Eso se ve muy bien a la hora del consumo que tú hagas de agua después de las comidas. Si, por ejemplo, no necesitas comer, es que la comida ha sido perfecta, porque ya nos hemos metido los Claro. alimentos que necesitamos y también el agua. Si luego necesitas estar echando agua, es que el alimento en sí está tan procesado, No tan tan carente, nutritivo. que necesitamos luego aportarla exteriormente. Entonces, nada, Es como súper. cuando comes un postre muy azucarado tal y después necesitas agua, claro, tío. Es eso, ¿no? No entiendo. Está pues, azucarado y concentrado también, suele estar Claro, concentrado. claro, muy procesado. Bueno, ¿qué errores ves todos los días en la gente que intenta comer sano? Pues sobre todo seguir modas, ¿no? Estar siguiendo Ajá. modas y también el Keto, hecho de, sí, y también el hecho de intentar seguir una dieta y no darte cuenta de que realmente es un estilo de vida. O sea, eso es el mayor error que yo veo. Que al como final lo ven como un proceso de unos meses para alcanzar un objetivo y no el nutrir tu conocimiento para tener unos procesos que te duren para toda la vida a largo plazo para comer sano y o sea, nutrirte bien, ¿no? Entiendo. eso es, integrar este Entiendo. conocimiento que estamos compartiendo aquí, integrarlo como parte de tu vida. No estar buscando una dieta a milagro, luego otra, luego no sé qué, luego esta investigación ha hecho no sé qué. No, no, tú experimenta en ti, velo en ti y ya está. Y no tienes. Y luego hay muchos alimentos también que se observa ahora que son pues intereses que interesan en ese momento, pues este alimento, este es un superalimento, este es un superalimento, este. No, no, o sea, hay alimentos de sobra en tu zona que no hace falta que lo traigas de la isla de no sé qué, que es donde salen esas bayas, que no sé qué. Pues eso lo tienes aquí. Lo importante también es comer local, comer de cercanía y eso también es De interesante. temporada. Sí, de temporada, porque hay experimentos en los que se demuestra que, por ejemplo, yo tengo unos tomates puestos aquí, ¿no? De la zona donde yo vivo. Pues esos tomates desarrollan una inmunidad frente a los agentes externos, lo que quiere decir que frente a la contaminación, frente a tal. Entonces, al comer yo ese alimento, me estoy también protegiendo de los agentes externos, porque ese tomate ya ha desarrollado una resistencia a esas contaminaciones. Entonces, eso también me parece interesante, de olvidarnos un poco de los superalimentos y tal. Luego hay alimentos que, en teoría, nos los venden como sanos, pero hay mucha confusión al respecto. Por ejemplo, los frutos secos tienen antinutrientes. Entonces, sí, nos van a dar cierta cantidad de nutrientes, pero también Grasas y tal. nos están quitando. Y las legumbres igual. Son alimentos que no entran dentro de los 5 que hemos dicho, entonces necesitarían procesos especiales para podernos alimentar. El hombre, el recolector cazador, no se va a poner. Y digo recolector cazador y no al revés, que es como nos lo han vendido, que es el cazador recolector. No creo que pudiésemos cazar todos los días. Entonces lo que hacíamos era sobrevivir. Ir por ahí, coges unas bayas de aquí, unos frutos, unas raíces y, hostia, mira, un antílope, a ver si lo podemos cazar. Pero a lo mejor lo cazas o a lo mejor no. No tenemos un 100% de efectividad en la caza porque no lo tiene ningún animal. El que más alto tiene es el gato y no sé si tiene un 90 o algo así, un 80-90, pero no, el león igual caza una vez de cada 3, un 30%. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de cazar siempre que queramos, que vamos por ahí, que son unos huevitos, estos huevitos de pez, un pescado, lo que sea, un poco buscavidas. Entonces, es el recolector cazador, realmente. Y creo que dentro del recolector cazador no se va a poner a recolectar cositas pequeñas como el arroz o cosas así, que no te va a dar nada de comer. Encima ahora hay campos, ahora nos encontramos campos enteros de trigo, de arroz. Antes no, antes estaban, pues aquí había un poco de trigo y igual el siguiente trigo estaba tomado por culo a 3 kilómetros. No vamos a ir 3 kilómetros, venga, a ver si cojo granitos para. No, esas comidas no. Y luego los frutos secos, por ejemplo, la forma de eliminar esos antinutrientes sería o bien germinándolos, con lo cual tienen que estar crudos. Nosotros los germinamos de tal manera que cuando se activa la semilla, son semillas, esos frutos, todos los antinutrientes pasan al agua. ¿Vale? Entonces podemos eliminar ese agua, dejando como unas 24 horas sería suficiente, 24 o 48 horas, 24 solo es suficiente. La semilla se activa y saca esos antinutrientes al agua y empieza a ser un alimento que podemos consumir. Entonces, o bien o bien una destrucción térmica de los antinutrientes, que implicaría también destruir ciertos nutrientes, porque una vez que pasamos de los 48 grados, muchas proteínas se desnaturalizan, lo
lo cual quiere decir que no las estamos consumiendo ya en su estado original y perderíamos nutrientes, ¿vale? Pero, por ejemplo, un tostado de los frutos secos haría que fuesen también ya un alimento que podamos consumir. Y con las legumbres, pues dejarlas en agua porque se consumen de nutrientes, luego cocinarlas, tal, y aún así son alimentos en sí, pues muy poco recomendables porque son alimentos que tienen mucha cantidad de hidratos de carbono y mucha cantidad de proteínas. Entonces, al final, pues son muy difíciles de digerir, por eso crean flatulencias, etcétera. Y luego otro alimento que está muy de moda, que nos lo han puesto de moda, también hay unos intereses detrás y que veo que la gente cuela, es la soja. La soja de primeras es una legumbre, con lo cual una legumbre ya hemos dicho que no. Y luego tiene estrógenos, o sea, tiene hormonas femeninas. Entonces, ¿qué interesa? A los poderes fácticos interesa que el hombre cada vez sea menos hombre, entonces nos van a meter estrógenos a través de la comida y luego también hay disruptores endocrinos, que eso forma parte, por ejemplo, de los plásticos, por ejemplo, sería el bisfenol A, es el más famoso, que también tiene una estructura muy similar a nivel estructural, se puede depositar en los centros cerebrales, va a ocupar el mismo lugar que esos fitoestrógenos, que lo que nos aporta la soja. Entonces, lo que va a hacer es feminizarnos cada vez más, ¿no? Llevar Ya. a unas cosas que no son sanas, tío. Al final, eso no es necesario consumir ese tipo de alimentos. La soja se ha puesto muy de moda y comida vegetal. No, soy vegetariano, como una hamburguesa. Estás comiendo puta soja, tío. Puta soja. Y luego tienes que tomar suplementos de no sé qué, suplementos de hierro, suplementos de vitaminas. Cómete un puto filete de vez en cuando, que no pasa nada. Yo he cambiado muchas cosas, ¿eh? Yo he estado siendo vegetariano 2 años. Dejé de serlo porque conocía a mucha gente que tenía problemas con la B12, con anemias. Digo, tío, Ajá. una alimentación tiene que ser sana si me está dando lo que yo necesito. Si yo necesito luego estar tomando suplementos, esa alimentación no es sana. O sea, es que no tiene más vuelta de hoja. Incompleta, es incompleta. Y yo tampoco estoy a favor, no quiero decir que porque yo coma carne, esté a favor de que los cerdos estén ahí estabulados, de que las gallinas no se puedan mover. Eso no, tenemos que formar un frente común, eso sería muy interesante, Sí. como sociedad, para pedir el bienestar animal. Y todos estos Bienestar grupos animal. más ecologistas y tal, sumarse y hacer fuerza y que las gallinas tengan sus derechos y que los cerdos tengan su derecho a una vida digna, tío, una vida digna y una muerte sin dolor. Yo creo que todos estamos en... Sí. No creo que nadie quiera el malestar animal. Ya, tío, Quieren comérselo. Hay suelto, pero pocos. Algún loco, sí. Última pregunta de este bloque 4. ¿Cuáles son los hábitos más adictivos y silenciosamente destructivos? Pues yo creo que, por ejemplo, se me ocurre, así según formas la pregunta, lo de terminar las comidas con algo dulce. Eso me parece, por lo menos en España, está muy extendido. Postrecito, sí. En Francia sé que, por ejemplo, muchas veces tiran de queso, que bueno, sería mejor. La verdad, un queso sería mejor, porque eso es una materia grasa que al final, bueno, se puede combinar tanto con hidratos como con proteínas, entonces al final no habría problema, porque lo hemos dicho antes, las proteínas se pueden comer, el queso tiene mucha proteína, pero siempre y cuando tenga un 30% de grasa o más, igual que las proteínas, se puede combinar con hidratos, porque produce una ralentización de la digestión, entonces da tiempo a que se vayan digiriendo los diferentes alimentos en sus diferentes etapas. Una digestión más larga, pero da tiempo. Sin embargo, aquí, pues desde pequeños, ¿qué nos han dicho? Pues después de comer, tómate el yogur. Después de comer, tómate la fruta. Después del comer, tómate, yo qué sé, un helado, lo que sea, ¿no? Y hay gente que se ha quedado con eso en la cabeza. Esa asociación, al final es una asociación un poco, en este caso, no sería de felicidad como la otra que hemos hablado, sino que sería un poco de supervivencia. Porque si yo, desde pequeño, mis padres son los dioses, son las figuras de protección, las figuras de amor, los que lo saben todo cuando eres niño, ¿no? Entonces ya asocias esa conducta, a mí me ha permitido la supervivencia. Inconscientemente es una asociación perfectamente válida que hay que deshacer. Porque eso lo que está haciendo es, tú estás tomando una comida y luego generalmente te vas a meter algo que no tiene una compatibilidad alimenticia con eso que te has comido, ni estás respetando los tiempos de digestión. A ver, si por ejemplo comemos, yo que sé, un puré de verduras, pues no pasa nada, nos podemos comer luego una fruta, pues una manzana o alguna cosa así que no interfiera con ese puré. Habría que buscar un poco la acidez, pero bueno, generalmente comemos otras cosas, en plan un filete o carne o pasta, lo que sea. Entonces, ya eso requiere un tiempo de digestión
que es distinto al de la fruta, al del yogur, al del postre que nos vamos a meter. Entonces, no son compatibles. Eso habría que eliminarlo. Si quieres comer fruta, si quieres comer un yogur, si quieres comer tal, hacerlo entre horas, o un dulce también se puede comer, que no pasa nada, que se puede comer de todo. Ajá. Hay que saber cómo hacerlo. Hay que comerlo entre horas y respetando los tiempos de digestión. Si quieres comerte un pastel, pues un pastel generalmente va a llevar hidratos complejos como el almidón, que vas a tener Grasas que... saturadas. Sí, y van a ser 2 horas de digestión. Entonces, hora y pico, depende del metabolismo de la persona. Entonces, eso hay que comerlo entre horas. La fruta está igual y tal. Eso de los postres, pues no hay que quitarse esa movida de la cabeza. Yo antes sí que lo tenía, y ahora no como postre y no pasa nada, tío. Pues espero Pues 2 horas y me estás desobedeciendo a tus padres. Estás desprogramado de eso. Qué bueno, tío. No lo había pensado nunca. Pues vamos con el último bloque, ahora en la hora y media que llevamos, y vamos con la preguntita que dice, si alguien nos está escuchando, quiere empezar hoy mismo a comer mejor, ¿qué 3 acciones simples puede hacer ya? Y te voy a decir algo por algún sitio privado. ¿Hace falta que te lo diga o ya está? No, bueno, es que creo que lo pisamos antes con lo del agua, sobre todo cambiar el agua, Sí, sí, las el agua, consumiendo sí. para poder tener pues un poco una digestión mucho más cómoda, ya que no vas a matar a las bacterias que te están ayudando. Entonces me parece, sobre todo, buscar agua de manantial. Luego, comer la fruta, lo hemos comentado ya todo, pero vamos a hacer un Vale, resumen. vale, Sí. vale, vale. Sí, 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 Fruta vale. y tal entre comidas, ¿vale? Sí, Sería también importante pues respetar los ciclos, ¿vale? De eliminación. Si podemos aumentar, hay ciclo de asimilación de los alimentos, ¿no? Que es cuando estamos asimilando y luego por la noche estamos en un ciclo de eliminación. Entonces, estirar el ciclo ese lo más posible. Y luego vale, aprender, ponerte en Google, pum, pum, tiempo de digestión de los alimentos, pum, te haces una idea. claro. Te digo, hidratos suelen ser 2 horas, proteínas solo son 2 horas, si los combinamos son 3 horas. Las frutas y verduras en 20 minutos están, salvo que sea el plátano que tiene almidón, entonces tardaría como 35, 40 minutos. Las pasas y los frutos, las frutas que están deshidratadas, como no tienen agua, han perdido Ujú. esas vitaminas, esos minerales, esas enzimas que nos ayudan a digerir, necesitan también más tiempo, unos 30, 40 minutos. A ver, también todo depende. No es lo mismo que te comas un filete así que un chuletón. O sea, Claro, claro, lógicamente, claro. mejor en 30 minutos lo has digerido con los jugos gástricos, pero un chuletón pues necesita tus 2 horas. Yo estoy hablando siempre de estos tiempos de una comida que te llene, ¿vale? No de Claro, comerte... claro. Es que me he comido, yo qué sé, un grano de arroz y tengo que esperar 2 horas. Bien, No, hombre, es un cuanto cae bien hacia la aclarado. ciudad y se desintegra. Entonces me parece esos hábitos, que eliminar el postre también, todo lo que hemos hablado, un poco un resumen de lo que hemos Sí, hablado, sí, vamos, me última parece lo cosita. más interesante. Quitar el azúcar también, en la medida de lo posible, porque al final hay otras opciones ahora mismo. La stevia, por ejemplo, sería lo más sano. La stevia, no los estebiósidos, ¿vale? Porque es que ahí también hay una trampa de la industria que están haciendo, a ti te venden un edulcorante que pone stevia, no sé qué, y tú vas a mirar los ingredientes, que eso sería un consejo también que le podemos dar a la gente, mirar lo que estás comiendo. Sí, ingredientes, composición y tal, ¿no? Claro, porque muchas veces no sé qué de stevia, das la vuelta, estebiósidos. Eso significa que a la stevia ya le han hecho un proceso químico en el que le han sacado los azúcares. Entonces la stevia, que lo que bueno que tiene es que nos regula, es un endulzante que nos regula los niveles de azúcar, además viene bien, por ejemplo, para problemas de diabetes y tal. Ajá, Es un edulcorante natural que se tendría que comer molido directamente la hoja para no sí, quitarle todas esas propiedades que hacen que regule el azúcar en sangre. Si yo saco los estebiósidos, estoy generando un azúcar simple que va a volver a aumentar los niveles en sangre. Eso es una trampa de la industria, por ejemplo. Entonces, siempre leer bien, eso, hay sirope de arce, hay de ágave, hay un montón de historias que se pueden comer que no son azúcar, que también nos van a endulzar, y la stevia. Por ejemplo, el yacón ahora está un poco sufriendo lo que sufrió la stevia. La stevia ha sido una planta prohibida durante muchos años en Europa. sí, a Juanmi se le censuraba por eso. Claro, durante 20 años. ¿Y qué ¿Por qué? opinas? Ajá, Porque a la sí, industria no le conviene. Y ahora está el yacón. El yacón también es una forma, un tubérculo,
tendría un sabor parecido a una pera y también regula el nivel de azúcar en sangre, ayuda con la insulina y también es un endulzante natural. Lo que pasa es que ahora mismo está prohibido aquí, pues eso, están prohibiendo plantas, tío, que te curan. Entonces, en base a eso podemos destruir la pirámide de la OMS, tío. Podemos reventarla porque está sujeta a intereses de las farmacéuticas que son las que pagan la OMS. Tú puedes ver la financiación, lo que decía antes, los problemas que hay ahora mismo en el mundo moderno es que encuentras justificación para tu postura. Pues busca la financiación, busca quién está financiando esos estudios, a quién Claro, claro. interesa. De Entonces ahí dónde busca el movimiento del dinero, ¿no? De dónde va, dónde viene, qué intereses tienen los que pagan ese, porque, claro, la OMS es tan perverso, tan total. satánico, que al final casi habría que dar la vuelta a la pirámide. O sea, fíjate lo que Sí, estamos sí, sí, hablando. Las sí, grasas, total. la ¿Qué carne, opinas de tal. la panela como endulzante? Bien, bueno, mejor que el azúcar es. Mejor que el azúcar es. Habría que buscar algo. Luego hay diferentes formas de hacer la panela. Hay veces que es prensar el azúcar de caña, dejarlo solidificar. Y bueno, si hacen Ajá. eso está bien. Pero luego hay algunos procesos también térmicos que lo que hacen es calentar la panela para que se evapore antes el agua. Habría que intentar buscar una panela que no haya sido sometida a ese proceso térmico, como lo que te he dicho Ajá. antes. A partir de 48 grados, desnaturalización de las proteínas. Estamos comiendo una Sí. cosa ya un poco alejado de lo natural. Vale, ¿tienes alguna receta o hábito matutino que te haya cambiado la vida? Aún así, la panela no sería lo mejor porque es un Ah, jugo de perdona, te he cortado, no me he dado cuenta. Es que se me ha venido luego. No, es un jugo de Vale, vale. caña, es lo mismo que te he dicho antes de la naranja. La naranja bien, porque la naranja viene con su fibra, con su tal. Bien, El zumo de naranja ya estamos extrayendo solo los claro. azúcares simples, con lo cual va a haber problemas. Y la panela sucede igual. En la caña sería mejor morder la caña directamente, que viene con fibra, Ajá, va a ajá. permitir que no haya tanto pico de azúcar, sino que el nivel de azúcar sea más estable. Y perdona, continúo con la pregunta. Que no me No, perdona a mí, tío. Nos hemos solapado. ¿Tienes alguna receta o hábito matutino que te haya cambiado la vida? Sí, sobre todo yo, pues eso, me levanto, estoy un tiempo pues estirando, tal, tomando conciencia del cuerpo y Ajá. luego, pues simplemente lo que te he dicho, de agua con, como haces tú, tío, si es que eso es la clave, agua con un poquito de limón, con un poquito de sal marina, eso es Sí, ideal para empezar el día. sí, lo Eso es, primero. sí, y esperar hasta la hora de comer, hasta las 2 de la tarde, lo que sea, si nuestro trabajo nos lo permite, para empezar la comida. Y así favorecemos que el cuerpo vaya eliminando. También está bien, por ejemplo, un poquito de polen. También podríamos añadir un poquito de pasto de trigo, que eso al final, el jugo del trigo tiene muchísimos minerales y vitaminas también. Entonces empezar el día así, con cosas que al cuerpo no le cueste un trabajo desensamblarlas, sino que sean cosas simples, ¿ya? Que Ya. simplemente el cuerpo le obtenga energía pero no le supongo un desgaste. Genial, tío. Gracias por esos consejos para empezar el día con energía y bien nutridos. Última pregunta. ¿Alguna combinación de alimentos poco conocida que realmente sea potente? Combinaciones de alimentos, al final, pues lo que creo que es conocida en realidad, pero por ejemplo, si optamos por la vía vegetariana o por no comer carne y tal, pues por ejemplo, los aminoácidos que le faltan al arroz los tienen las legumbres. Entonces, en Ajá. ese sentido, estaría guay. Luego se tendría que meter bastante vitamina C también, porque la vitamina C lo que nos va a permitir es absorber el hierro, que el hierro en Sí. el caso de los vegetales es hierro no hemo, que se denomina así, y es un hierro que tiene muy poca disponibilidad biológica. Entonces, Ujú. la carne tiene hierro hemo que lo absorbe el organismo de una, pero las legumbres y eso tal. Entonces, se me ocurre que eso podría ser una buena combinación para obtener los aminoácidos que necesitamos mezclando cosas que no sea la carne. La carne directamente ya nos lo va a proporcionar, la carne, el pescado, los huevos, como hemos dicho, pero si optamos por otra alimentación, pues intentar complementar de manera que obtengamos esos aminoácidos que curiosamente los que le faltan a uno los tienen los otros. Entonces eso es buena combinación. Pues, tío, muchísimas gracias por traernos información tan puntera, tan diferente, tan potente.
Y nada, decir que la gente donde puede encontrarte pues, para hacerte alguna pregunta. Pues yo ahora mismo lo que más activo estoy en el CBD Shop Burgos, que es el Instagram de la tienda. Es Ajá, donde más. ajá. Y luego tengo un canal de YouTube que se llama El Niño Natura, pero no le meto mucha caña, la verdad. Y Vale, así que si me quieren contactar, pues por ahí. Y bueno, dentro de poco pues empezaré mi andadura como nutricionista también. Y muy pues, bien, muy sobre bien. todo me voy a enfocar un poco en pues la dieta, un poquito de favorecer a las bacterias que tenemos dentro. Dieta Muy bien. sinérgica, podría llamar. Claro, un poco, pues eso, de Queda intentar. registrada en este vídeo, que nadie se la copie. No sé si igual ya está inventada, tío, porque al final esto es Bueno, pues entonces, otra. recopilar cosas por ahí. Vale, Pues pues un placer. hermanito, Me da gusto siempre aquí en tu espacio, así que nada, un placer y vamos hablando para futuras sí, sí, colaboraciones. iremos publicando. Bueno, corto ya. Gracias, gente. Suscribiros, saludar a Rico. Sois los mejores. Vamos subiendo y se vienen cositas importantes. Gracias por todo. Cuestionando la realidad.